Esto es el ADN de la historia y estamos una vez más aquí desde el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, en la Colonia Roma, con mis queridísimos Isabel Revuelta, Hola. Benito Taibo, en nuestro programa que estamos semanalmente. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de teatro. ¿Les parece bien? Me encanta, la vida es una gran representación. Algunos escogen ser villanos, otros escogen ser maravillosos. No, el teatro, qué idea maravillosa, qué actividad increíble desde tiempos inmemoriales. El disfrazarte de otro, el representar a otro, ha sido lúdico, ha sido humano y es una forma de ser muy sano. Sí, bueno, el teatro no como lo conocemos, tres paredes, el escenario, etcétera, etcétera, pero bueno, las representaciones teatrales provienen desde tiempos prehispánicos. Se hacían representaciones para celebrar, por ejemplo, el inicio de las cosechas, el principio de la primavera, la llegada de Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. El teatro se utiliza durante el virreinato como una manera de evangelizar a los naturales. Las grandes compañías católicas, o sea, los franciscanos, los jesuitas, etcétera, empiezan a utilizarlo como un sistema para adoctrinar a los naturales sobre la Biblia y sobre todo aquello, sobre esa nueva religión que estaban imponiendo en el mundo. Incluso estas ceremonias de sacrificios humanos tenían esta teatralidad que después es aprovechada justamente por la antropofagia ritual y demás, ¿no? Finalmente es una representación. ¿Me dejan recomendar un libro? Este libro se llama El Teatro Mexicano en 5 actos. Es de esta colección de Conaculta, editorial Lumen. Colección Huellas de México, es a público joven, pero no me acuerdo quién dijo por ahí, Benito, recuérdame, que no le gusta hacer diferencias de la literatura para jóvenes y para la gran literatura. Lo dije yo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es lo que acabas de platicar, es desde la época prehispánica cómo se hacían esas representaciones y después cuando llega la evangelización. Pero bueno, para hablar ya en materia del teatro mexicano. Pero yo creo que efectivamente hablar ya del teatro como tal es posterior. Lo que hacían los evangelizadores o el México prehispánico era una representación, pero no había el sentido de construir una obra, digamos, ya en un sentido moderno, guionada, con un principio, un clímax y todo eso, que es algo que ya traen los españoles aquí en el siglo XVI y que se va a ir desarrollando y se desarrolla mucho teatro en México. Por ejemplo, de los teatros más antiguos que todavía funcionan, el más antiguo es de 1760, es el principal de Puebla, que en algún momento se llamó el Corral de las Comedias, porque eran especie de corrales donde se ponían los tablones para que la gente pudiera asistir y entonces ya había una representación propiamente de una obra de teatro. No es gratuito que entre los primeros dramaturgos que tengamos, uno de los mayores es Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Claro. Que ya escribía obras de teatro. No era representar una alegoría o representar algún sentido religioso, sino ya era una obra propiamente llevada a la representación. Sor Juana Inés, de la misma época de Ruiz de Alarcón, hace Los empeños de una casa, que es de mis obras favoritas. Y verla montada en teatro, se me fue en el teatro principal que tenemos en nuestro país, que es Bellas Artes. Es un teatro que nace para hacer teatro y pocas veces no he tenido esa suerte de que me toque ver teatro en Bellas Artes. Pero justo estos teatros... Qué raro, fíjate. ¿Verdad? O sea, Bellas Artes se inauguró con obra musical, Carlos Chávez dirigiendo la Sinfónica Nacional, pero también La Verdad Sospechosa con María Teresa Montoya es la obra que se representó ese 29 de septiembre del 34 cuando lo inauguran.
Y la verdad sospechosa es de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, esta tradición en Occidente del teatro la tenemos también muy, muy viva con Shakespeare. El teatro que tenía Shakespeare, este Globe Theater, que era, no había un cuarto, digamos, no estaba el público, sino todos estaban de pie viendo. Hombres y mujeres representaban los papeles de hombres y mujeres, no era una cosa cerrada. El teatro se goza. Solo eran hombres los que representaban las obras de teatro. Disfrazados de mujeres. Tienes Exacto. toda la razón. Hay una película por ahí Exacto. donde ponen a una mujer disfrazada, Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. que se gana el Oscar, la actriz, Gwyneth Paltrow, porque se disfraza de hombre para poder estar en el teatro. Pero es una de las bellas artes y es una de las cosas más lindas que tiene nuestro país. Nuestro país es un gran país de teatro. Y esos teatros míticos, a mí el Degollado y el Teatro Juárez, el Degollado de Guadalajara y el Teatro Juárez de Guanajuato, se me hacen de las máximas glorias del porfiriato. Fíjate que el Teatro Degollado lo manda a construir cuando era gobernador Santos Degollado, el héroe de las 1000 derrotas, gran personaje de la época liberal que va a morir después de la Guerra de Reforma. El más joven de los generales juaristas, ¿no? Sí, pero además él lo manda a construir y originalmente el teatro se iba a llamar Alarcón. Por Juan Ruiz de Alarcón. Como lo mata, exactamente, como lo matan en 1861, lo terminan y lo van a inaugurar con una ópera, Lucía de Lammermoor, que era muy común, de Donizetti, que además era muy común. El teatro no es como hoy lo imaginamos en términos de una obra representada. En el teatro cabía todo. Cabía la ópera, cabía la música, cabía la danza. Y entonces tú podías tener, sobre todo, por ejemplo, a finales del 19, en un teatro, por ejemplo, el nuevo Coliseo, el Coliseo Nuevo, que estaba ahí en el centro de la Ciudad de México, podías tener una obra que una serie de obras que duraba, toda tu ida al teatro duraba 6 horas. Porque además, por ejemplo, entre un acto de una obra había música, había baile, y luego el segundo acto de la obra de teatro pues ya seguía, y en el tercer acto, en el Inter igual, había otros tipos de shows. Entonces, por eso es tan común que tú veas en los programas teatrales del siglo XIX en México óperas de todo tipo. Operetas. Pero en el caso del Teatro Degollado, lo van a inaugurar exactamente en el momento en que Guadalajara está tomado por los franceses. Lo inauguran en 1866 y una vez que cae Maximiliano, entonces sí deciden ponerle Teatro Degollado, en honor al general y que había sido gobernador. Oye, y una de las grandes estrellas de esos teatros, Ángela Peralta, una mujer que vivió en esos teatros, debuta en el Principal, pero el además... Ruiseñor mexicano. El Ruiseñor mexicano, que además llega a la Scala de Milán y tiene una vida maravillosa. Justamente en la intervención francesa es llamada la cantante de cámara de Maximiliano porque ya tenía un nombre y todos los detractores, evidentemente, qué tragedia, cómo es posible que puedas prestarte a ello, entonces tiene que salir de México. Pero era la máxima representante, lo acabas de hablar de esa obra, de todas las obras de Donizetti. Nadie como ella para representar a Donizetti. Muere muy joven y, bueno, es una de las grandes estrellas de estos teatros. Muere muy joven en Mazatlán. Sí. Iba a presentarse ahí porque era otro de los teatros legendarios. Hay muchísimos teatros legendarios en el país y centenarios, ¿no? Por ejemplo, está el Degollado en Guadalajara, el Juárez que decías en Guanajuato, está el Calderón en Zacatecas, el Teatro de la República, que se llamó originalmente Iturbide en Querétaro. Desde luego tenemos el Principal, que ya no existe porque se quemó en los años 30 de la Ciudad de México, pero ese era el Coliseo Nuevo, que además se construyó luego de que el Coliseo Viejo se había quemado también. Es tremendo. Era muy común que los teatros se incendiaran. De hecho, un familiar de mi madre muere en uno de estos incendios. No. Sí. Sí, un tío mío de apellido Po murió muy jovencito. Estos teatros en el Porfiriato, uno de los teatros que le toca hermosear y embellecer al Oso Rivas Mercado, pues es justamente este teatro que nosotros conocemos muy bien porque no hay festival cervantino, que no se sienta uno maravillado, enamorado, feliz de estar en el famoso Teatro Juárez
de Guanajuato. Lo interviene el Oso Rivas Mercado a Y finales del luego, siglo XIX. en los años 20-30, el teatro sale de estas grandes estructuras colosales y maravillosas y que daban un poco incluso de miedo al público normal, ¿no? Porque la gente se vestía para ir al teatro, ¿no? Por cierto, ustedes saben que era una costumbre antigua, cuando se inauguraba, cuando se estrenaba una obra de teatro, decirle a los actores mucha mierda. Claro. O rómpete una pierna. Pero mucha mierda, ¿sabes por qué era? Porque si había mucha mierda, quiere decir que había muchas carrozas de caballos que paraban frente al teatro, los caballos hacían sus necesidades, y si había mucha mierda, quiere decir que había mucho público. Yo, ¿sabes qué pensaba? Que era por los corrales, por los famosos el corral de la morería, que se representaban en estas cosas de corral y había muchos animales. No, tenía que ver con esos caballos. Es maravilloso. Porque acuérdate que la caca de gallina es así, ¿no? Pero en los corrales también hay cerdos, ya hay otros animales, bueno, en fin. Pero espérense, no hagan drama, no hagan comedia, vamos a una pausa y regresamos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Regresamos al ADN de la historia que estamos transmitiendo. ¿Desde dónde? Desde el archivo, es que es un nombre muy largo, ahí voy. Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, aquí en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Es un lugar maravilloso. Bien. Y seguíamos hablando de teatro, y yo decía que en los años 30 el teatro sale de estos lugares enormes, maravillosos, que daban un poco de impacto, y se inauguran las carpas populares, en donde se escenificaban
obras teatrales que tenían que ver con lo cotidiano, que tenían que ver con la tranza, con el peladito, con lo que estaba alrededor y que la gente disfrutaba enormemente. El famoso teatro de revista. Y la sátira política. El teatro de revista y la sátira política, justamente. De ahí sale Pardavé, de ahí Palillo, de ahí sale Medel. Cantinflas, Palillo, Medel. Medel, un montón de gentes. Y luego, algunos años después, empiezan a aparecer las compañías españolas, sobre todo a partir del exilio español del 39, algunas compañías españolas que empiezan a montar teatro clásico, y a los cuales tienen un enorme éxito. Por ejemplo, los Fábregas. Sí, por supuesto. Manolo Fábregas, Fela Fábregas, que hacen, es una dinastía teatral, o Antonio Aro Oliva y su mujer Nadia Aro Oliva, que fundan el Teatro Arlequín, donde se estrenan algunas de las obras de teatro contemporáneo mexicano de Sergio Magaña o de Carballido, ya en los entrados los años 60. Teatro importante. Tenemos una enorme tradición. Una enorme teatral. tradición. Y sí, ese siglo XX desde las carpas y después, porque a veces olvidamos y se piensa que el teatro es como para las élites y qué cosa más aburrida. La revista es algo tan urbano, tan mexicano, tan lleno de cómo somos, de lo que hablamos, tan lleno de cantinfladas, porque justo de ahí viene. Y después se retoma este teatro y el teatro universitario. México es un país con una tradición brutal con respecto al teatro universitario. Uno de los teatros que a mí más me gustan es el Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario. De verdad, unas puestas en escena. Me tocó ver El Padre, dirigida por el maestro Quintanilla. Qué verdadera joya, qué maravilla. Y de las últimas actuaciones se me fue el nombre de este español mexicano, Julián Pastor. Qué obra maravillosa. No fue El Padre, fue otra, El Último Abrazo, El Último Amigo, después les digo bien el nombre, pero muy buen teatro universitario. Y el teatro universitario, tienes toda la razón, también se creó la carpa geodésica, ahí estaba Héctor Azar, que es uno de los grandes impulsores del nuevo teatro mexicano, que fue importantísimo. Seki Sano, que fue un gran maestro de actores y actrices en este país. Y bueno, de ese teatro surgieron los grandes actores y actrices de este país. Pienso en Ofelia Medina, pienso en Ana Ofelia Murguía, pienso por supuesto, Claudio Brook, en Luis de Tavira, que luego también ha sido un gran maestro que funda en Coyoacán la Casa de Teatro para que actores y directores se fogueen y luego monten sus obras en todos estos circuitos de teatro universitario importantísimos. Importante. El Centro Cultural del Bosque también, las míticas puestas en escena en el Auditorio Nacional, incluso con Ofelia Guilmain, con obras clásicas, griegas, latinas. Medea. Total. Bueno, ¿y qué tal el teatro de masas? Que eran estas representaciones históricas con 1000 actores en escena de la época de Echeverría en el Auditorio Nacional. Entonces te presentaban cuadros... ¿Tipo el Blanquita? No. O sea, era una batalla, caballos, sí, cañones. Sí. Y tuvo varios años y eran cuadros históricos. Entonces se prestaba, así se le llamaba el teatro de masas. Y luego también fíjate que, bueno, hay algunos teatros que sirvieron para la política. Por ejemplo, el Teatro de los Héroes en Chihuahua, el original, porque ahorita se sigue llamando Teatro de los Héroes, pero se quemó. Ahí fue procesado Felipe Ángeles en 18 horas, de la noche del 25 de noviembre, 25 de noviembre a las primeras horas del 26 de noviembre del 19, y de ahí salió casi para ser fusilado. Luego, el Teatro de la República, llamado Iturbide en Querétaro, pues ahí prácticamente juzgaron a Maximiliano, Miramón y Mejía en 1867. Y luego fue sede de la Constitución. Ahí fue la encerrona constitucional. Exactamente. Luego el Teatro Morelos de Aguascalientes, que todavía se puede visitar, y también es centenario. Ahí tiene un pequeño salón donde puedes ver todo lo que fue la Convención de Aguascalientes. Ahí están las imágenes de cuando firman la bandera sobre la mesa, y está Villa y Obregón y etcétera. Y otro más que fue teatro, es lo que hoy es el recinto de Donceles, donde está el Congreso de la Ciudad de México. Originalmente era el Teatro Iturbide. Ahí en 1872 se cambia la Cámara de Diputados porque en el palacio donde sesionaban se quemó su recinto. Entonces alquilan un tiempo el Teatro Iturbide y les gusta mucho y lo compran.
pero el Teatro Iturbide se quema en 1909 y entonces la restauración y remodelación es como conocemos hoy Donceles. Esa que se inauguró en marzo de 1911. Sí, porque incluso la escalinata y los salones, antes de entrar a la cámara, tienes estos pasillos teatrales maravillosos. Sí, está totalmente como teatro. Y luego en los años 70, el Instituto Dominicano del Seguro Social funda toda una red de teatros que siguen operando, algunos de ellos, como el Xola, donde se presentaba teatro, nuevo teatro. Y el que estaba junto al sindicato del IMSS. Exacto. Y el San Jerónimo. Bueno, en San Jerónimo y sigue. el Hidalgo, ¿no? El Hidalgo. El Teatro Hidalgo, el Teatro Xola. ¿Cómo se llamaba el de El Candidato de Dios? Yo vi de Luis G. Basurto, yo vi esa obra en el teatro que está junto al sindicato del IMSS, en el Paseo de la Reforma, junto al edificio, que ya no sé si lo usen, creo que ya no funciona como teatro propiamente. Es el Teatro Hidalgo, ¿no? No, Hidalgo está atrás de Bellas Artes. El Hidalgo está atrás y el Blanquita, que desapareció, me parece que en la pandemia o un poco antes de la pandemia, que también tenía una tradición de revista, una tradición musical, el famoso Tenorio y el Tenorio cómico, que en últimas fechas ya el Tenorio ya no se presenta porque se presenta el cómico. A mí me tocó todavía ver el Tenorio, me tocó ver... Con Gonzalo Vega te tocó. Gonzalo Vega. Y el Teatro Insurgentes... El Teatro Insurgentes, puedo decirles que uno de mis momentos máximos de teatro fue ver La Casa de Bernarda Alba. Con Noria Esperta. Sí, qué cosa. Qué joya. Una cosa maravillosa. Recuerdo muy bien esa obra de teatro. Y Rosa de dos Aromas, de Emilio en Coyoacán, Carballido. de Emilio Carballido. Pero justo el Teatro Insurgentes, ¿sabes? Como que se decantó hacia el teatro musical. Claro. Porque también tenemos una enorme y maravillosa tradición de teatro musical, de adaptación de grandes obras de Broadway a México, que han funcionado. Silvia Pinal, bueno, Silvia Pinal fundó su propio teatro. Sí. Hizo su propio teatro aquí en la colonia Roma también. Y yo la vi hacer MAME y me divertí como enano. Es que lo hacía maravilloso. Yo me acuerdo de esos musicales, pero ese es el Teatro San Rafael o el Manolo Fábregas, que eran los de la zona de la colonia San Rafael. El de... se me acaba de El decir. violinista en el tejado. No, esa no, la de... Era el arca, que era una... El arca de Noé. Sí, pero se llamaba... José y su capa multicolor. No, esa era José la de el Soñador. el Soñador. No. Ahorita les digo. ¿Qué plantón? No, será No, otro. ay, perdón, ese era... Pensabas en marihuana toda la obra, cuando salían todos de verde. ¿Cuál? Con Héctor Bonilla. Sí, Pues Sí, esa, sí. es Sí, sí. Ay, el el violinista era con Manolo Fábregas. ¿ustedes saben cómo se llamaba esa obra donde aparecía Héctor Bonilla y era justamente Ay, la ya sé cuál construcción dices, del Arca claro. de Noé? Mándenos un mensajito, por favor, porque tuvimos un lapsus mental aquí los tres. exactamente. Y Cuéntenos. la voz de Dios, porque le habla, era Manolo Fábregas. Era Manolo Fábregas. Oye, y en últimas fechas, una obra... ¡El diluvio que viene! ¡El diluvio que viene! Lo estropeaste para nuestro público. Sí. Oye, siento. Buenísima, sí, también de cuando éramos jovencillos. Un nuevo sitio disponer para un amigo más. Pero que compraste el disco, ya no había CDs. Claro, pues seguramente lo compramos, no la sabíamos todas. Oye, y de tener miedo porque Germán Robles está actuando en un teatro en el sur de la ciudad haciendo La Dama de Negro. Me parece una obra maravillosa, maravillosa y también de mucho suspenso, muerta de miedo. No, pero ahí lo increíble es que hace como 8 papeles. Solamente eran 2 personas en escena todavía. Hoy sigue la tradición Perrín. A mí, yo tuve la oportunidad de verla con Germán Robles y la he visto como 4 o 5 veces con distintos Yo actores. también. Y es maravilloso porque ahí juegan con la imaginación. Realmente con el escenario suspenso. no es nada. Sí. Germán era muy amigo de mi familia, mucho, porque provienen del mismo lugar de España. Y la primera vez que llegó Germán a casa, nosotros teníamos 10, 11 años, bueno, de las primeras veces, era el vampiro de las películas. Claro. Entonces, bueno, Fabuloso. mi hermano y yo traíamos unos ajos debajo de la camiseta, no fuera a ser... Qué divino. Porque Oye, y esa solamente deja de hacer la obra porque se cae y se rompe la cadera. Delgadísimo. Rafael Perrín era el productor. Bueno, está considerada una película de culto, El ataúd del vampiro. Por supuesto. O sea, sí se convirtió en un ícono, pero además es muy curioso porque era con Abel Salazar. Y entonces, en esos diálogos maravillosos mexicanos, pues le dicen a Abel Salazar, que es médico, oye, pero es que
pues, igual te vas a enfrentar a un vampiro. A mí los vampiros me hacen lo que el aire al abanico. ¡Qué Así bonito! responde, sí, maravilloso. Pero sí pasó a la historia la interpretación de Germán Robles como era el conde Vlad. No era es que era, Drácula. sí, no, ya tenía la cara tremenda. Oye, y teatros que todavía vale muchísimo la pena ver, Centro Cultural Helénico, se montan obras de todos tipos, maravillosas. Acabo de ver la obra Que sale mal, hace unos años, antes de la pandemia. Precioso, es un teatro que vale la pena ir, tiene un ciclo maravilloso anual, una librería, una cafetería, así que vivamos el teatro, es una cosa linda. Me acuerdo que el año pasado, me parece, sí, fui a ver El Exorcista. Qué bien montada la obra. Duró ¿En unos serio? 3. Buenísima, buenísima, buenísima. ¡Qué cosa! Muy, muy bien hecha. Creo que eso le falta a México. Más teatro de miedo, de terror. De pronto son medio fallidas. La de la Dama de Negro es espectacular. Muy buena. Pero sí creo que valdría la pena ahí meterle un poco más. Y acérquense también al Centro Cultural Universitario. Allí en CEU hay 4 teatros espectaculares todos y se presenta teatro universitario. El mejor, de los mejores teatros universitarios del mundo, iba a decir el mejor del mundo, pero estoy convencido. De los mejores. Dirigido... Oye, perdón, rapidísimo, algo que quiero decir. Teatro infantil, Mario Iván Martínez. Tuve el lujo de llevar a mis hijos a ver en el Centro Cultural Helénico una obra sobre Cricri. Maravilloso, habrá sido hace unos 10 años. Me pones cara de Dios de mi vida. Porque, Y de Cricri. Bueno, estamos hablando de Francisco Gabilondo Soler, estamos hablando de Mario Iván Martínez. Es una tradición muy mexicana, el cuentacuentos. Eso sí. Pero Es yo no sé si ahora a maravilloso. los niños les gusta mucho. El Zapatero Remendón se presentaba en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque cuando yo era niño. Todos los sábados contaba un cuento nuevo. Y era, vamos a caminar por el bosque. Entonces daban 2 vueltas, 3 vueltas Que al era como árbol. los cuentos de Cachirulo. Del Teatro Fantástico, pero en televisión. Pero, Oye, una mujer, rapidísimo, que siento que nos está acabando el tiempo, una mujer que su carrera se ve truncada por el macartismo, que es Rosaura Revueltas, que por haber participado en La Sal de la Tierra, esta película sobre los mineros en Estados Unidos, es vetada en México y es recuperada en Berlín. Es una de las máximas exponentes del teatro berlinés de mediados del siglo XX, maravillosa. Teatro también, y en México no la tenemos en la mira. Es una de mis hijas de la historia. que, con toda razón. Además de una familia de prosapia intelectual espectacular. Absoluta, gran actriz. Gran- gran gran- No le hagan al drama, queridos amigos y amigas, no le hagan a la comedia. Aquí se acaba por esta ocasión el ADN de la historia y nos vemos la próxima. Otra vez tenemos que agradecer a este maravilloso fideicomiso del archivo Plutarco Elías Calles, Fernando Torreblanca, y a su centro de investigación que está abierto a los investigadores que quieran conocer esta parte importantísima de la historia de México. Acérquense porque de verdad es una joya. Agradecemos inmensamente las facilidades para haber podido hacer estos programas en este lugar maravilloso.